Cuando una persona fallece en circunstancias donde tiene que actuar la justicia, hay diferentes factores que entran en juego para determinar las claves y las pruebas para resolver crímenes. Es tan amplia la batería de instrumentos que se pueden llegar a utilizar, que uno hasta desconoce, que hasta intervienen las moscas. ¿Cómo las moscas? Sí, sí. Las moscas pueden aportar pruebas clave a la justicia para resolver crímenes. ¿De qué se trata todo esto? Estoy en contacto con Ana Pereira, que es entomóloga forense, y con ella vamos a hablar de este tema. Ana, buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias. ¿Hace cuánto que se dedica a esta rama de la justicia, vamos a decirlo? Y van a ser 11 años. ¿Y cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? Bueno, ahora yo en realidad soy bióloga, después me especialicé en entomología y hace 11 años que me dedico a la entomología forense. Pero bueno, primero estudié la licenciatura en biología en Bariloche, yo soy de Neuquén, estudié en Bariloche, después hice el doctorado en Bariloche, ahí hice el postdoctorado en entomología y ya a partir de ahí ya empecé a especializarme en lo que es entomología forense. Perfecto. Cuando una persona es asesinada, Sí. las primeras personas en llegar a la escena no son las fuerzas de seguridad, dicen, sino las moscas. ¿Es verdad esto? Es verdad esto. Las moscas son las mejores, decimos, testigos de un crimen, por su gran capacidad olfativa, por su gran capacidad también de vuelo y de detectar, digamos, que esa persona ya no tiene más vida o que hay un cadáver. Son las primeras en arribar a ese cuerpo que ya no tiene más vida. Decimos que son, sí, desde el momento que la persona muere, incluso antes, hay un dicho que no sé si lo habrán escuchado, que es el ya se te posó la mosca. Sí. Cuando la persona está previa a morir, la mosca ya puede detectar que algunos signos vitales empiezan a desaparecer, entonces incluso llega antes que esa persona muere. ¿Qué? Bueno, eso es tener olfato. Dios mío. No, me estoy imaginando, ¿no?, que no huele una mosca en ningún nosocomio, no queda nadie. Es un mar de lágrimas. No, pero es que es así. Entre los médicos hay un dicho que ya se le posó la mosca cuando esa persona, bueno, ya no hay vuelta atrás, digamos. Seguro. ¿Y qué tipo de mosca? Porque hay diferentes tipos de mosca. ¿Cuál es la mosca, si es que la hay, la que realmente tiene todas estas propiedades para determinar que una persona está por partir a mejor vida? Bueno, hay muchas moscas, como vos dijiste. Hay moscas, por ejemplo, la mosca de la fruta, digamos, según su preferencia alimenticia vamos a encontrar muchas especies. Pero hay un grupo grande de moscas que tienen una preferencia por materia orgánica en descomposición, que puede ser no solamente cadáveres, puede ser también cuando tiramos materia orgánica al tacho de basura, cuando estamos haciendo un asado, por ejemplo, y tenemos la carne todavía cruda, se acerca esa mosca verde, metalizada, brillante. Sí. Esas son las moscas califóridas, que son las primeras en arribar, digamos, al cadáver. Después hay otro grupo de moscas que también van a ir al cadáver, pero no al comienzo, sino ya después, en lo que nosotros llamamos sucesión cadavérica. Pero las más importantes, digamos, las mejores testigos van a ser estas moscas verdes, metalizadas, grandes. O sea que cuando un cuerpo forense o ustedes llegan a una escena del crimen, tener una mosca de estas características, poder capturarla, les va a dar un indicio muy claro de hace cuánto que el cadáver pereció. Se estudia la mosca, ya me va a contar cómo se estudia o cuáles son las primeras enzimas o las pupas, me imagino, que puede desprender un informe preliminar como para ayudarse más de lo ocular que ustedes ven, ¿no? Claro, las moscas, como son las primeras que llegan, las que llegan son hembras, que lo que quieren hacer es poner huevos sobre el cadáver, porque después toda su descendencia, todos sus hijos, digamos, van a crecer sobre el cadáver, se van a alimentar de ese cadáver. Entonces, una vez que llegan, depositan sus huevos, después la mosca adulta, digamos, se marcha, y todo el ciclo de vida de estos nuevos estadios inmaduros se desarrolla sobre el cadáver. Entonces, cuando aparece un cuerpo, y nosotros vamos al lugar del hecho, a veces voy yo, o a veces va criminalística, o a veces los médicos del cuerpo médico forense, y encuentran indicios de insectos, indicios entomológicos, los levantan
y ahí se detiene el crecimiento. Entonces, en el laboratorio, una vez que los tengo yo, lo que tengo que hacer es determinar la edad que tiene ese individuo. Entonces, si yo puedo saber qué edad tiene ese individuo, puedo saber hace cuánto que está viviendo sobre el cuerpo, y lo que hacemos es responder entonces cuánto hace que esa persona murió. O sea que hay genes que se activan o se apagan según el estudio, bueno, según lo que determine y lo que tenga incorporado el insecto. Eso es otra parte del estudio. Digamos, nosotros lo que tenemos que hacer es saber qué edad tiene ese individuo. Si, por ejemplo, se levantaron en los estadios inmaduros de las moscas, son como gusanos. Vieron que a veces se han encontrado para en el tacho de basura, o si han encontrado, no sé, el cadáver de un animal atropellado. Estamos en presencia de gusanos, que se llaman técnicamente larvas. Esos gusanos son los estadios inmaduros de las moscas. Entonces, nosotros, una vez que se levanta ese indicio, llega al laboratorio, tenemos que saber, bueno, ¿qué edad tiene esta larva? ¿Tiene 5 días? Bueno, entonces la data de la muerte es de 5 días. Ahora, lo más difícil es, ¿cómo sabemos nosotros para saber cuál es la edad de ese individuo? Utilizamos, por un lado, caracteres externos, como el largo del individuo, algunas características más que les vemos, la presencia de espinas. Esos son, digamos, lo vemos con la lupa. Ay, perdón, tengo la gata que me está siguiendo. Mira, prefiero que sea una gata y no me diga tengo la mosca que me está siguiendo. Así que realmente hay que celebrar que tenés una gata. ¿Cómo se llama? Lola, estoy caminando por la casa para que no bueno, me siga. Debe querer comer, debe querer salir, las piedritas, algo quiere Lola. Lola quiere Lola, pero bueno, lo lamento, está hablando conmigo en este momento, Ana. Así que vamos a seguir con decirle a Lola que le mandamos la mosca, ¿eh? No, ahí la dejé atrás, a ver si no me alcanza. Qué lindo dicho, mirá que te mando la mosca. Uy, no. Viste que ve la parca, no la mosca. Ya a mí me encanta. Es más o menos lo mismo, claro. Yo imagínate que en el laboratorio las crío, bueno, eso es lo que le iba a contar ahora. A ver, adelante. Para poder saber, digamos, qué edad tienen esos individuos, nosotros tenemos que tener previamente investigaciones que realizamos en el laboratorio para saber que, por ejemplo, una larva de 10 milímetros tiene aproximadamente 5 días. Te tiro un ejemplo cualquiera. Pero para eso yo tengo que criarlas en el laboratorio a temperatura constante, bajo condiciones controladas, entonces voy armando para esa especie de mosca tablas y curvas para que después, cuando me llega un caso, yo poder saber, digamos, qué edad tiene ese individuo. Y hasta ahora te estoy hablando de caracteres externos, como puede ser el largo, la presencia de espinas y otras características. Pero lo que en un último estudio, en investigación que realizamos, es cómo utilizar otras características que sean más objetivas, digamos, y que no tengamos que estar viendo nosotros, bueno, a ver, la espina es de 3 o de 2 puntas. A veces son características que son difíciles de ver y se vuelve más subjetiva, digamos, la observación. Entonces lo que se nos ocurrió es utilizar la expresión de genes, que era esto que vos estabas diciendo antes. Los genes que tienen todos los seres vivos, nosotros también, pero bueno, en este caso las moscas, se van activando o desactivando según el momento de la vida, ¿sí? La larva, antes de transformarse a lo que es adulta, como nosotros la conocemos, con alas, antenas y patas, pasa por un estadio que es, bueno, acá están los pájaros, ¿no? No está la gata, pero están los pájaros. Qué lindo. La pregunta es, ¿dónde? Claro, ¿vive en un zoológico? No vive. Vive en un lugar donde tiene animalitos, vamos a decir, Ana. En un momento, yo si escucho un rugido de un león me preocupo por tu vida, ya te lo digo en un rato, porque pasamos del gato divino al pájaro, el pájaro llama a otro y ya se arma una cosa de Ace Ventura, viste, que hablaba con los animales, perfecto. Y las moscas también. Y las moscas también. Vos sabés que me la imagino a la noche invocando a las moscas, Ana. Es que sí, somos hay reunión de tupper, no, reunión de moscas. Lo de Ana, y le van a contar lo que pasó cadavéricamente en la tarde de hoy. Qué lindo. Imagínate que yo las estudio, las observo, mientras más yo sepa de ellas, seguro, más voy a poder responder a interrogantes. A veces no solamente la data de la muerte, muchas veces, como te digo, mientras más yo sepa sobre su comportamiento, sobre las decisiones que van tomando, también puedo responder a cómo ocurrió la muerte, cómo fue la mecánica del hecho. Eso te iba a preguntar, Ana, si en estudios que vos has hecho en los comportamientos, has descubierto que la mosca tiene cierto comportamiento que te llevó a determinar que acá hubo más de lo que se vio. Hay que investigar porque la mosca hizo o se comportó de una manera distinta que la venías viendo. ¿Tuviste ese descubrimiento alguna vez? Sí, en muchos casos. A ver. Cuando los indicios están bien tomados en cuanto a la que se fijan bien, a que la cantidad que se toma es representativa, digamos, de la cantidad que tiene el cuerpo, se pueden responder otros interrogantes como
no sé, en un caso, por ejemplo, en que una persona apareció en un descampado, un cadáver, y gracias a cómo estaban los huevos, en qué lugar estaban los huevos de las moscas, pude inferir, digamos, que el cuerpo, ese lugar donde se encontró, era una escena de descartes, no era donde lo habían matado, pero además que lo habían tenido un tiempo en un freezer, y que previo a meterlo en el freezer lo habían matado y había estado muy poco tiempo en una posición de boca arriba, digamos. Después lo pusieron en el freezer y después al tiempo lo tiraron en este descampado. Wow. Entonces, todo eso gracias a la mosca. Todo eso gracias a la mosca. Qué bárbaro. Impresionante. Después otro caso, ahora último que estaba trabajando, aparece un cuerpo adentro de un pozo enterrado. Sí. Y bueno, el sospechoso, digamos, decía que él tiró al aire porque escuchó ruidos y que después se fue a dormir y que al otro día cuando se levanta se da cuenta que había una persona en un pozo que él tenía para tomar agua, como un aljibe. Entonces, bueno, yo no me di cuenta, él estaba al lado del pozo, se cayó del pozo y yo me asusté y le tiré tierra, dice él, ¿no? Entonces, bueno, gracias a las moscas, claro. Yo pude... Pero una coartada de lo más endeble, ¿no, muchacho? Pero bueno. Vamos a pero la fiscalía... No, las historias existen, obviamente, con tal de zafar cualquier cosa, sí. La fiscalía tenía ese testimonio y nada más, digamos, y lo único que te permite a vos revertir ese testimonio son las pruebas físicas, la evidencia. Tal cual. Entonces, bueno, después se colectaron las muestras entomológicas, tanto en el lugar del hecho como en autopsia, se juntaron muy bien. Entonces, ahí yo pude determinar, en función al tipo de especie y a dónde estaban los indicios, digamos, que la persona, primero, la matan. Tiene que haber estado un tiempo boca arriba, casi una semana, boca arriba, y después lo tira al pozo y le tira tierra y está 20 días más ahí en el pozo hasta que lo encuentra. Increíble. Entonces, bueno, todo eso como te digo, porque yo sé, digamos, nosotros los que estudiamos las moscas sabemos dónde, una vez que la mosca llega, dónde va a preferir poner huevos. ¿Dónde? ¿Dónde prefiere poner huevos una vez que encuentra un cuerpo cadavérico? Bueno, ellas ponen en cavidades naturales, que son nariz, boca, oídos, ojos. Ese es el lugar más preferido. ¿Y qué lapso tiene para poner los huevos? ¿Es inmediato? Y te diría que teóricamente es inmediato. Nosotros siempre trabajamos con lo que es el intervalo postmortem mínimo, porque hay variables que no manejamos, como si hace mucho frío, si hay mucho viento, que entonces el viento por ahí confunde a las moscas en cuanto de dónde está la fuente de olor, si es de noche, bueno, pero esas variables van a generar ese delay, digamos, entre la muerte y la colonización, pero siempre trabajamos con la teoría de que es inmediato. Tal cual. Entonces, bueno, las cavidades naturales, les contaba que ellas, ¿por qué ponen huevos ahí? Porque son lugares donde su progenie va a estar de alguna manera protegida, porque va a tener más humedad, digamos, es una cavidad, y no se va a secar, ese huevo no se va a secar, va a estar también más protegida de depredadores. Hay algunas aves u otros insectos que se alimentan también de esos huevos y de esas larvas. Y bueno, y otro sitio preferido son cavidades no naturales como lesiones muy sangrantes. Cuando hay una lesión muy sangrante por un arma blanca o un proyectil, por un arma de fuego, es un lugar que, digamos, las atrae primero que cualquier otro lugar. Claro. Entonces, bueno, esta persona tenía un orificio, digamos, de ingreso de un proyectil de arma de fuego en la parte del tórax, en la parte delantera, pero estaba boca abajo. Entonces, de nuevo, no solamente que las moscas no podían acceder, porque estando boca abajo las moscas no pueden entrar, sino que además esa herida tiene que haber estado sangrando cuando las moscas pusieron los huevos. Ahí está. Ana, yo tengo... Sí, están las noticias. Están las noticias, sí. 2 segundos, porque me quedo pensando en el campo, cuando se decía que era la mosca de Queresa. ¿Es esa? La mosca de Queresa, mira, ahora no sé bien cuál es, pero me parece... sí, es como la que genera miasis, ¿o no? En los animales. Sí, exactamente, es esa, sí. Mira. Bueno, como para cerrar, porque algo habíamos arrancado. Sí. Entonces, ¿cómo es, digamos, el paso a paso cuando hay un caso o cuando la justicia requiere, ¿no?, de una pericia entomológica? Se encuentra un cadáver, se levantan indicios, que a veces voy yo o a veces van los médicos, el cuerpo médico forense, y esos indicios, ahí se detiene el crecimiento y me los mandan al laboratorio. Cuando decís se levantan indicios, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tarea se realiza? ¿Qué es levantar indicios?
Levantar indicios es criminalística va al lugar del hecho. Cada evidencia física que puede llegar a aportar información para el caso se denomina indicio. Indicio puede ser un proyectil, pueden ser manchas de sangre, cada uno tiene su protocolo de levantamiento. Bueno, los indicios entomológicos son insectos que están sobre o alrededor del cuerpo, que pueden ser huevos, larvas, adultos, moscas adultas. Entonces a eso denominamos indicios entomológicos, ¿no? Que son los indicios de carácter, son insectos, pero que van a aportar información a la causa. Una vez que llegan al laboratorio, que es lo más importante que hay que hacer, y por eso es que hay que ser, digamos, especialista en entomología, es identificar la especie, porque no todas las especies van a tener la misma duración del ciclo de vida o de cada uno de los estadios, y identificar el estadio, digamos, si es una larva, si es una pupa, eso estaba contando. Una vez que el gusano se alimenta activamente de ese cadáver, después llega otra fase u otro estadio en la metamorfosis que se denomina pupa. Y la pupa es, por ahí se conoce más como, ¿vieron el capullo de la mariposa? Sí. Que es cuando ese gusano después vuelve capullo y después ya nace la mariposa. Bueno, en las moscas es similar, por ahí no es tan bello como se conoce el de la mariposa, pero la larva en un momento se transforma en este capullo que nosotros denominamos pupa. La pupa se encuentra adentro de una estructura que es como un barril chiquitito marrón, que se denomina pupario. ¿Qué es lo que pasa? En ese estadio de pupa, que a veces tarda 1 o 2 semanas y la temperatura es muy baja, ya no podemos ver observaciones morfológicas o a simple vista o utilizando la lupa, como antes veíamos el largo, algunas características, porque todas esas transformaciones van a ocurrir adentro del pupario, pero a simple vista nosotros solamente vemos este pupario marrón. Entonces ahí es cuando nosotros dijimos, ¿qué podemos utilizar si no son caracteres externos para conocer qué edad tiene ese individuo? Yo quiero saber si esa pupa hace 2 días que es pupa o hace 2 semanas que es pupa, claro, porque eso me va a cambiar en la estimación de la data de la muerte. Entonces lo que hicimos fue generar esta nueva herramienta que, si bien a nivel mundial ya se viene trabajando sobre la idea, ese primer trabajo, digamos, que se publicó y se publicó acá en la región, sobre, medir determinados genes y cómo se van activando o desactivando estos genes durante el estadio de pupa. Y una vez que se activan, ¿en qué cantidad se expresan? ¿Se expresa mucho, se expresa poco? Entonces nosotros, como pudimos cuantificar esa expresión de 6 genes. Entonces, con la combinación de la expresión de estos 6 genes, generamos una herramienta para que nosotros, cuando nos venga la pupa ahora al laboratorio, podemos cuantificar la expresión de esos genes e inferir, digamos, con mayor precisión qué edad tiene ese individuo que se encuentra como pupa. Claro. Yo estoy... ¿De qué lado? Sí, no, es una rama... esto es una rama de la biología que ha servido en casos como también el asesinato del soldado Carrasco, ¿puede ser? Sí, el soldado Carrasco fue el primer caso, digamos, donde la entomología se utilizó como una disciplina formal en el marco de una investigación forense. Que eso, bueno, gracias a esta disciplina y gracias a la fundadora, digamos, de esta disciplina, que fue la doctora Adriana Oliva, se pudo saber la muerte, digamos, la data de la muerte de este soldado, y también cómo había sido la mecánica del hecho, digamos, que lo mataron afuera, después lo tuvieron un tiempo en un sótano, después otra vez lo sacaron afuera. Claro. Y bueno, después de la resolución de ese caso, que tuvo gran trascendencia mediática, social y política, porque hasta ese momento el servicio militar era obligatorio, y después de este caso, bueno, dejó de ser obligatorio. La pregunta, o sí, no es la pregunta, pero mucha gente seguramente se la está preguntando. ¿Con morbo o sin morbo? ¿El crimen perfecto existe? Mira, no el crimen perfecto, pero sí, digamos, va a ser perfecto o imperfecto en la medida que la investigación no se realice de la manera correcta. Ahí está. Es muy difícil, digamos, hay una ley en criminalística que dice que todo que una persona, un sospechoso o el criminal, siempre va a dejar en contacto con esa escena, siempre va a dejar evidencia, porque no hay forma de cometer un delito sin vos tener contacto, digamos, con esa escena, con ese cuerpo. Uh-huh. Entonces, el tema está cómo se levanten esos indicios y cómo se analicen esos indicios después. Si la investigación es perfecta, entonces el crimen no es perfecto. Claro. Ahí está, gran respuesta. Y aparte, ¿cómo
porque uno, a sabiendas, por ejemplo, o una persona que trata de pensar todas las aristas, ¿cómo detener a la naturaleza? Es imposible. No, En es este caso imposible. las moscas, ¿no? Estoy hablando de esto. Pero, y yendo al hecho, Ana Julia, bueno, trabaja hace decenas de años en esto. ¿Hay algo que estás investigando que realmente podría ser una revelación para, no solamente para las líneas investigativas, de acuerdo a no solamente las moscas, sino algún otro animal que te pueda decir, o que estés investigando, y decir, mira, esto me puede también aportar indicios sumado a lo que ya sé? Mira, yo me dedico específicamente a las moscas porque me gustan mucho, digamos, también me podría dedicar a otros insectos que son de interés forense, como los escarabajos, que también aportan información, pero específicamente yo me dedico a las moscas y de esta familia, que son, como te digo, las metalizadas, que son las primeras que llegan. Lo que sí, como yo trabajo en constante relación con los médicos del cuerpo médico forense, trato siempre de generar investigaciones que estén relacionadas con interrogantes que todavía no se han podido responder en la justicia, digamos, situaciones reales en donde hoy todavía falta conocer información. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahora escribí un proyecto, hay que ver, bueno, estamos con problemas de falta de financiamiento desde el gobierno nacional, pero vamos a ver si sale, sobre qué pasa en aquellos casos, sobre todo de femicidios, donde la mujer aparece, esto salió de un caso puntual, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a preguntarnos y a ver cómo las larvas nos podían ayudar. Entonces, el hecho puntual era que había una mujer donde habían denunciado que se había suicidado, estaba, digamos, se había ahorcado, digamos, y todo apuntaba que en realidad había denuncias de violencia de género, pero ella no tenía indicios de defensa. Entonces, bueno, no había evidencia para pensar que había sido un femicidio, sino que parecía ser un suicidio. Ahora, el médico me preguntaba, ¿qué pasa si la víctima en realidad no se defendió porque estaba bajo bajo el producto de algún psicofármaco? ¿cómo se llama? Eso no salió. De algún psicofármaco. Pero ¿qué pasa? Si la víctima tenía psicofármaco, cuando ese cuerpo se empieza a descomponer, también se empieza a descomponer esas sustancias. Entonces ya después los estudios toxicológicos no arrojan resultados certeros. Pero ¿qué pasa? Las larvas, como están desde el primer momento que la persona muere alimentándose, y ellas sí están vivas y siguen procesando, digamos, ese metabolito de ese psicofármaco, bueno, se puede estudiar entonces, procesar esas larvas para ver si podemos detectar ese psicofármaco en la fisiología, digamos, de los insectos que están alimentando ese cadáver. Entonces, bueno, ese es un proyecto que estamos iniciando ahora, esperando fondos para poder empezar a hacer esa investigación, digamos. En el mundo existe un lugar donde se llama la Granja de los Cadáveres. Sí, en el mundo, no, en Estados Unidos. Exactamente, en los Estados Unidos. ¿En qué ciudad me dijiste, Alex? En Knoxville. En Knoxville, sí. En Tennessee, la Universidad de Tennessee. Sí. Sí. ¿Estás en conocimiento de eso? Bueno, ahí actúan un montón de factores, ¿no? Del tema de un montón de animales. Sí. La Granja de Cadáveres, a mí me encantaría que haya uno acá en la región, porque lo que se hace es utilizar cadáveres humanos que han sido donados a la ciencia para estudiar, para investigar diferentes variables que pueden llegar a afectar, digamos, el proceso, la descomposición, variables que hacen que se aceleren o se retrasen. También se estudian el ciclo de vida de las moscas, digamos, pero siempre utilizando como modelo el propio cadáver humano. Como nosotros no podemos hacer eso en la vida real, digamos, nosotros utilizamos o carne o utilizamos cadáveres de chancho, que es lo más parecido al cadáver humano, pero bueno, estas granjas de cadáveres lo que hace es disminuir más el error, digamos, porque estamos utilizando el modelo real, que son cadáveres de seres humanos. En Estados Unidos existe esta granja, que es un predio enorme, donde se hace investigación con cadáveres bajo diferentes factores, por ejemplo, enterrado, no enterrado, con ropa, sin ropa, en jaulas, sin jaulas. Entonces, bueno, se va experimentando. Acá en Argentina no existe. Se había empezado a tramitar una zona acá en la provincia de Río Negro, pero bueno, son muchos, es difícil. Vamos a ver cómo progresa, pero todavía no existe. Ahí está. Ana Julia, gracias por atenderme, por estos conceptos tan valiosos, por descubrir un mundo que para muchos, y me incluyo, es desconocido, y esa rama de la investigación donde hay gente que estudia las moscas con sus gatos y sus pájaros, en tu caso, lo cual es muy lindo, la biodiversidad. Y la última, que tiene que ver ya
como para cerrar con una sonrisa, ¿tenés pareja? Sí, tengo pareja. Claro. Sí, estoy casada. Muy bien. ¿Tenés hijos? Te voy a decir otro dato. Yo nací en Bahía Blanca. No me digas. Sí, soy nacida en Bahía Blanca y en el Pena nací. Y después a los 3 años yo estaba viviendo acá en Neuquén. Mira. ¿Y tenés hijos? ¿Saben que mamá hace lo que hace? Olvídate. Qué grande. Bueno. Tienes 6 años, le preguntan a mi mamá, trabaja con moscas, dice ella. Qué linda, qué lindo. Ahí quería llegar. Bueno, pues está todo naturalizado. Eso es lo, Eso es lo lindo. Ana Julia, un placer. ¿Cómo te sigue la gente en las redes? Si es que tenés redes y puede ver tus trabajos o tus investigaciones o en algún portal o en la universidad. Mira, todavía no tengo una red profesional, es más personal, así que no, te diría que no. Bien, no tiene perfecto. sentido pasártela. Pero sí, si buscan por internet mi nombre y Ana Julia Pereira, y ahí aparecen noticias. No, van a aparecer un montón de notas del diario Río Negro que le hicieron un par. Bueno, hay mucho de Ana Julia. Sí, ahora salió una del diario del País, también de España, sí, la leí. hay videos. La leí, vi un par de videos, sí. La del País y genial. también la del diario Río Negro, colega de aquí del sur argentino. Ana Julia, nuevamente, qué grato saber que sos bahiense primero. Y también qué grato poder seguir aprendiendo en esta profesión que no nos deja de sorprender cada vez que tomamos contacto, por ejemplo, con gente que se dedica a cosas tan distintas a lo habitual como vos. Bueno, muchas gracias por llamarme y por dejarme también difundir esta disciplina que es poco conocida, pero cada vez vamos más a que se conozca cada vez más. Ahí está, que no se nos pose la mosca, por favor. Ana Julia, te deseo lo mejor, gracias por atenderme. A ustedes, saludos. Ana Julia Pereira es entomóloga forense. ¿Cómo las moscas pueden aportar pruebas clave a la justicia para resolver crímenes? Hemos descubierto, por lo menos para nosotros, un mundo nuevo.